crónica de la desgracia nacional e internacional, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense política. Bienvenidos al programa número 381 de Fuera de Orden. Hoy es martes 2 de marzo del año 2021. Gracias por estar acá de vuelta. Gracias por estar allí. Les saluda como todas las noches Daniel Lara Farías y por supuesto agradeciéndoles siempre a los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos y por supuesto teniendo recompensas a cambio. Me siguen llegando, se siguen comunicando, se siguen sumando todos aquellos que quieren aportar a los contenidos de este programa a través de sus informaciones, comentarios, pruebas, videos, etcétera, que me hacen llegar a través de mi página en Facebook, facebook.com/delaraftv, facebook.com/delaraftv. Sigo recibiendo sus comentarios, sigo recibiendo sus datos, sigo siendo de sus denuncias con sustento para hacerlas públicas. Por allí vienen algunos datos con respecto a los tiranuelos regionales y locales, a esos alcalditos y alcaldesas que andan por ahí haciendo desmanes. Ya vamos con eso. Pero nos hemos topado con el lado teórico, profundo y bien particular del señor Vladimirovich Padrino López. El general jefe Vladimir Padrino López, que tiene unos cuantos años al mando de lo que antes se pensaba que eran los militares chavistas, es decir, un grupo, porque dentro de todo el conglomerado había unos militares chavistas. Padrino López ha sido el encargado de convertir a los militares chavistas en los únicos militares, de forma tal de que en Venezuela ya no existen militares chavistas, sino que existe el chavismo militar. Punto. Como tendencia. No existen otros militares. Olvídate de los militares institucionales, de los militares tal, no. Lo que existe es el chavismo militar. De tal manera que hay una ala chavista civil y una ala chavista militar. Cada uno con sus bemoles y sus propias divisiones internas, sí. Pero eso es lo que hay. El señor Padrino López, por razones que no he logrado determinar, no sé si es por alguna razón académica o qué, ha publicado este libro que viene en pantalla, La escalada de Tucídides. El libro de Vladimir Padrino López ha sido editado por la editorial del Estado, El Perro y la Rana, y tiene en su portada como subtítulo Hacia la tripolaridad, y presenta el mapa euroasiático y además a 3 piezas de ajedrez, 2 peones y un alfil. Cualquiera que escucha que un chavista ha escrito un libro, por supuesto, lo menos que hace es reírse, porque caramba, chavista escribió un libro, permíteme que me ríe. Es así. Sin embargo, yo creo que, tomando en cuenta que estos tipos, a los cuales hemos calificado de brutos, animales, bueno para nada, malo para todos, animaloides, etcétera, que sí lo son, si tienen 22 años en el poder, por algo será. Evidentemente, han conseguido quien piense por ellos y sobre todo han tenido la suerte de no tener oposición. Como no han tenido oposición, como lo que han tenido a su servicio es a unos falsarios y prostibularios dispuestos plenamente a servirse de lo que ese sistema le deje caer para seguir medrando del erario nacional, pues no han tenido necesidad de pensar mucho. Y han sido muy pocos los dirigentes del chavismo, y muchísimo menos del chavismo militar, los que han sido capaces o se han atrevido a publicar algo, a echar el cuento de lo que tienen en la cabeza, a decirnos en qué piensan. Nos hace entonces el favor el teórico Padrino López, el teólogo del chavismo militar, con este libro, La escalada de Tucídides, hacia la tripolaridad, que ya de alguna manera
nos muestra en qué está pensando, pero mucho más importante, nos indica dónde está posicionado Padrino López en medio de esta lucha y dónde pretende que se posicione Venezuela. Importante, debo decir que leí el libro y considero que es importante que quien de verdad esté interesado en saber qué es lo que piensan hacer, creo que piensa hacer el chavismo militar con Venezuela, es importante que se lean este libro para que dejen de estar pensando en pajaritos preñados, que si en elecciones libres, que si en negociación, que si pónganse del lado correcto de la historia. Para los que le dicen a Padrino López y a los militares del chavismo militar que se pongan del lado correcto de la historia, sería bueno que entendieran qué es la historia. Porque si usted sabe lo que es la historia, sabe muy bien que la historia no tiene ni lados correctos ni lados incorrectos. Porque la historia la hacen los ganadores. De tal manera que cuando usted me dice, me póngase del lado correcto de la historia, a mí, que conozco la historia, usted me está llamando a que me ponga del lado de los ganadores. Y si yo lo veo a usted perdiendo, usted no está del lado correcto de la historia. Y así empieza el chavismo militar. Prueba de eso está en el libro de Padrino López, que debo indicar algunas cosas sobre él. En primer lugar, por supuesto, como todo militar cuyas lecturas han sido limitadas ideológicamente, y además de eso, como toda persona que ha llegado tarde a la lectura de doctrina política y de historia política e historia de las relaciones internacionales, el señor Padrino se ata de viejos conceptos de explicación del mundo, como por ejemplo esto de que el crecimiento desigual de las naciones es causa de las guerras iniciales del siglo XX. Esa teoría de que el crecimiento desigual de las naciones fue la causa de la Primera Guerra Mundial, y que a la vez la Primera Guerra Mundial es la primera guerra imperialista y tal, esos conceptos de la vieja Unión Soviética. O sea, y ahí uno se da cuenta de lo tarde que llegó y a las lecturas que llegó Padrino López, que hizo lo que pudo, obviamente. Luego él se amarra de un personaje que es Tucídides. Tucídides, ¿quién es? ¿Qué tanto y qué tan importante puede ser Tucídides para que Padrino López le haya puesto la escalada de Tucídides a su libro? Debe tener alguna importancia para él, porque si no, no la pondría allí, ¿verdad? O sea, no tendría Padrino López por qué estar nombrando a un personaje de tal manera y con tal importancia, nada más y nada menos que en su libro. Tucídides era un historiador ateniense, y Tucídides, la importancia de Tucídides es que fue quien narró, y a Tucídides se le tiene, no solamente como historiador, sino como un teórico político, un teórico de la guerra de tanta importancia por su pragmatismo, que se le tiene como uno de los padres del realismo político. Eso del realismo político moderno, eso es sumamente importante, porque estamos hablando de una persona que vivió en el año, estamos hablando de 4 siglos antes de Cristo, 400 antes de Cristo, y que en ese universo ateniense en el que le tocó vivir fue testigo, partícipe, espectador y narrador y cronista de las conocidas guerras del Peloponeso, que no fueron otra cosa que las guerras entre los atenienses y los espartanos. ¿Qué ocurre en todo esto? Que Tucídides establece una especie de situación o de dilema que con el tiempo se ha llamado la trampa de Tucídides. Decía Tucídides que la guerra, haciendo una explicación de lo que había pasado, de que los atenienses y los espartanos fueron a la guerra porque los espartanos no pudieron manejar la expectativa de conflicto que les causaba el ver cómo Atenas crecía como potencia. De tal manera que como los espartanos veían que Atenas crecía, se hacía cada vez más fuerte, cayeron en la trampa de pensar que el crecimiento que tenía Atenas tarde o temprano se los iba a llevar a ellos por el medio. Por lo tanto, era necesario pararlos a tiempo y pelearse
por el tamaño que cada quien iba a tener. También, eso lo pensaba Esparta, pero también lo pensaba Atenas. Los atenienses pensaban que si la gran potencia era Esparta y ellos crecían, algún día iban a ser más grandes que Esparta. Y ese día iban a dar cuenta de los espartanos. Por lo tanto, cayeron en la trampa ambos y se fueron a la guerra del Peloponeso. Eso que se llama la trampa de Tucídides es tomado por Padrino López en su libro, La escalada de Tucídides, para explicar lo que él considera que es el tema geopolítico del momento. Se extraña en el libro el lenguaje tradicional militarista. ¿Podría alguien pensar que el libro no lo escribió un militar? ¿Podría alguien pensar que el libro lo escribió alguien con conocimiento de la materia militar, pero más dado hacia la filosofía política e inclusive hacia la historia? Hay momentos en el que el libro cansa porque es excesivamente crónico, o sea, cronista y repitiéndonos la historia. Inclusive cae en el uso de términos rimbombantes para hacer explicaciones sencillas. Habla de las realidades distópicas, por ejemplo, y habla de todo lo que eso significaba y cae inclusive en unos lenguajes que parecen más bien de youtubers de estos conspiranoicos. Una cosa extrañísima. Intenta hacer un resumen de historia geopolítica, de cómo se cayó, pero lo que fundamentalmente busca este libro, y esto es lo importante, es explicar cómo China va a crecer y se va a convertir en la nueva gran potencia y cómo los Estados Unidos no va a tener fuerza para detenerlo. De eso se trata el libro. El libro se trata de Padrino López diciendo que China va a ser la nueva potencia, que los Estados Unidos no va a poder detenerla y que Rusia va a ser el tercer factor que va a equilibrar la actuación de estas dos grandes potencias, Estados Unidos y China, en el tablero geopolítico mundial del futuro. Y a la vez él se posiciona en contra de los Estados Unidos, obviamente. Padrino establece de forma no tan velada que el rol de Venezuela con él al mando del chavismo militar será jugar a la derrota de los Estados Unidos. Él habla, y es fácil, no lo dice expresamente, pero cuando habla, por ejemplo, de la debilidad económica de los Estados Unidos y habla de que el dólar es una moneda, una no moneda, que es una moneda ficticia, que está basada solamente en la confianza en el sistema financiero de los Estados Unidos y no en el verdadero valor de la moneda. Cuando, además de eso, apuesta a la caída de los Estados Unidos y habla además en términos catastrofistas. O sea, es un libro catastrofista, es el apocalipsis según Padrino. Es el apocalipsis según Padrino, este libro. En este libro, el Padrino dice que la teoría de Deng Xiaoping de mantener el perfil bajo en las fortalezas para ganar tiempo es lo fundamental. Es decir, que si tú sabes que eres el más fuerte, si tú sabes que tienes muchísimas fortalezas, es cuando más debes bajar el perfil y mostrar menos esas fortalezas para ganar tiempo y utilizarlas al máximo cuando el adversario o el enemigo esté en el peor momento. Todo esto, este escenario catastrofista, el apocalipsis según Padrino López, termina en una predicción. No sé si Padrino López se fue para la isla de Patmos, allá donde estaba San Juan escribiendo el apocalipsis, o si lo escribió en Turiamo, pero aquí dice que él anota que la trampa de Tucídides va a llevar irremediablemente una guerra entre China y los Estados Unidos, y él cree que el inicio de ese proceso, o que el inicio no, que el año clave de ese proceso es el 2021, que el inicio es el 2021, este año. Y hace referencia al Plan Made in China 2025, que es un plan del Estado Mayor político chino de extender o expandirse comercialmente para abarcar cada vez más espacio en el mercado
y en el comercio internacional. Habla Padrino López de el nuevo orden mundial y dice que ese nuevo orden mundial va a ser China más Estados Unidos y Rusia. Quisiera ir directamente a las conclusiones porque creo que es importante darle a este libro la importancia que requiere. Tampoco es que es una Biblia y una cosa. Está gratis en internet, lo pueden descargar. Yo creo que una persona que quiera aproximarse más o menos al tema ideológico para explicar las posiciones de Padrino López debería leerse ese libro sin duda alguna. Pero fíjate que una de las cosas que nos plantea o que nos reta Padrino López está en las conclusiones. Quisiera compartir con ustedes las conclusiones a las que llega Padrino López en su libro La escalada de Tucídides. Vamos a leer las conclusiones. Dice el Apocalipsis según Padrino López: la confrontación final entre China y Estados Unidos es inevitable, imagínate, inevitable. Este es el Apocalipsis. En tanto y en cuanto todas las condiciones objetivas están dadas para el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Lo dice el ministro de la Defensa de Venezuela. Y además de esto dice que esto se ha pospuesto producto de la pandemia y de las elecciones presidenciales norteamericanas ante la única sensata posibilidad de una salida negociada. Segunda conclusión, la pelea es por conquistar principalmente el supercontinente que conforma Euroasia, con el Heartland y el Rhineland como zona pivote para controlar el planeta. Estos son unos términos geopolíticos que explicarlo ahora no vendría el caso, pero dice que, pero esta vez no se trata de la gobernanza, sino de acaparar los mercados. Siguiente conclusión, el objetivo consiste en colocar los productos tecnológicos 5G que apuntan al control de la inteligencia artificial por medio de la robótica y las computadoras, navegando a velocidad en tiempo real por la plataforma de anchas y mejores autopistas de internet. La lucha por los mercados la protagonizan dos empresas que se corresponden a los modelos políticos y económicos de ambas potencias enfrentadas: el GAFAT de Norteamérica, privada, y Huawei de China, estatal. China, para lograr dicha conquista, ha diseñado proyectos nuevos bajo la férula conceptual de la primigenia Ruta de la Seda, destacando la que ha denominado Made in China 2025, fecha que impone a su vez como meta para obtener y lograr dicho propósito. Es decir, estamos hablando, según Padrino, de una guerra 2021-2025. La ruta en sí es la más agresiva y costosa de ellas, por su doble propósito de llevar mercancía y traer petróleo. One Belt, One Road es la que va del Océano Pacífico al Índico. Estados Unidos, por su parte, pone todo su empeño en una contraofensiva de contención para impedir que el agigantado dragón euroasiático lo logre, a riesgo de perder su larga hegemonía imperial en el mundo. De tal manera que la escalada de este conflicto es bifronte, por cuanto se confronta en dos planos. Uno multidimensional no convencional de quinta generación, desarrollado principalmente en el espacio continental de Euroasia, y el otro con preponderancia militar en la zona marítima conceptualizada como Índico-Pacífico. Las piezas del ajedrez están prestas al juego. La India es el peón, atención con esto que dice Gambito Padrino. La India es el peón que solo puede moverse en vertical para lograr crecer y cuando llegue su turno poder derrotar a China, que lo hace en horizontal. Rusia es el alfil que se mueve en diagonal y hacia ambos lados según sus intereses. Por eso es la pieza clave de esta partida. La ecuación es muy sencilla y la podemos resolver coloquialmente. Ni China ni Estados Unidos pueden avanzar completamente en sus planes sin contar con Rusia. De manera que cuando se sirva a la mesa, obligatoriamente tendrá que haber 3 platos y 3 juegos de cubiertos. Ante el escenario de una hecatombe, lo circunspecto privará en la salida negociada
donde la resolución del conflicto vendrá dada por una repartición a 3. En tal sentido, atención, bueno, aquí más grande. En tal sentido, el nuevo orden mundial será tripolar. China, Estados Unidos y Rusia. ¿Quién dice eso? Lo dice Vladimir Padrino López, el apóstol, el apocalipsis según Padrino López. Qué interesante y qué orgullo saber que el ministro de la Defensa de Venezuela tiene tal profundidad de pensamiento sobre las guerras que va a tener el mundo. Es evidente que ellos están posicionados contra los Estados Unidos. Ahora se pregunta uno, este señor que es capaz de escribir estas tesis sobre la guerra, la tercera guerra mundial y todos esos retos, ¿sabrá quién es el coqui? ¿Y sabrá quién es la pelúa? En el siguiente segmento vamos a hablar del apocalipsis según los planes, que Padrino López no ve porque él está muy ocupado viendo, leyendo a Tucídides. En el siguiente segmento, ¿usted sabe quién es la pelúa? Ya vamos a ver. Nos vemos en el próximo segmento.